Feliz día, bendecidos. ¡Feliz día! ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. ¿Por qué tu espíritu está completo? Bueno, porque la luz de Dios hizo la luz solar. La luz de Dios es la que hizo todas las cosas. Y esa luz se nos metió por dentro. Por eso estamos completos, bendecidos, brillando más que el sol, con ángeles a nuestro favor. Bueno, hoy vamos a hablar de dos enseñanzas. Hay que estar muy pendientes de las cosas porque hay muchas iglesias, 36,000 que están suscritas, fuera las que no, fuera las que los copastores están haciendo, se cansaron de andar con este líder y quieren liderizar solo y van y forman un tarantín y también hacen una iglesia. Bueno, Pablo lo llama de esta manera, la iglesia que está en tu casa. ¿Qué te parece? A esa iglesia que está en tu casa, un saludo grande y cordial. Hay un vocabulario que se ha tergiversado en diferentes enseñanzas. Hay más de 36,000 iglesias, imagínate tú, donde se encuentra la palabra de la revelación de los misterios de Dios que no se le iba a ser revelada a todos. Ciertamente, la palabra de Dios, los misterios de Dios no van a ser revelados a todos. ¿Por qué? Porque si no nos dijeran las escrituras, dice palabras como esforzado y valiente. O sea que tienen que haber unos que tienen que ser esforzados y valientes. Y eso tienen que ir acompañados con, no es de todo la fe. O sea, tienen que ir acompañados con la fe. Entonces, no todos pueden tener la verdad. ¿Ves? Y muchos son los llamados y pocos los escogidos. Como otros nos dejan saber que solo un grupo de personas son o han sido escogidas para la buena obra de Dios. O sea, no es de todo la fe, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ciertamente, la gente, la mayoría de las iglesias están esperando un arrebato. ¿Ves? Pero, ¿de dónde nos va a arrebatar Dios para llevarnos a dónde? Si decimos, fíjense, si decimos que la persona cuando muere, unos se van, los que dicen la congregación pentecostal o otra, dicen que las personas que son pecadores van al infierno. Entonces ellos a todo el mundo llaman pecadores y dicen que el que no sea pecador es mentiroso, o sea que todos van para el infierno. Gracias, alabado sea el Señor, que para nosotros no hay infierno, ¿verdad que sí? Y también dicen en otras congregaciones que van al purgatorio, como la católica, apostólica y romana, van al purgatorio. Y otros están esperando que venga el Señor, los vivitos, yo le llamo los vivitos, y se los lleven en un arrebato. Pero si no has sido transformado, no has sido cambiado, no has mejorado tu personalidad, entonces ¿cómo te puedes ir con el Señor? Y si te llamas pecador, ¿cómo es que te vas a ir con el Señor? ¿Me explico? Tiene que primeramente haber una transformación en la tierra. Tenemos que cambiar la forma de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Y de esa manera vivir en el Señor. Porque Dios todo lo creó por medio de Él, por Él y para Él. En Cristo, Señor nuestro, se dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sí me siguen ahí? O sea, que hay dos enseñanzas que la están mezclando. Y si la mezclan, lo que tienen es un arroz con mango. O sea, no a todos les gusta el arroz con mango. Quien se lo come es porque hay mucha hambre. Hay que comer el arroz y aparte el postre, que es el mango. Entonces el arroz yo lo veo como la ley de Moisés y el mango es la divina gracia del Señor. Ahora, ¿esto fue ahora? No, esto vino desde el principio. Lo que es que no habíamos o no había quien lo enseñara. Mira cómo dice en el libro histórico de Juan, en el capítulo 10, versículo 16. Tengo otras ovejas que no son de este redil, le dice el Señor en los días de su carne a Israel. Tengo otras ovejas que no son de este redil.
aquellas también debo traer, y habrá un rebaño y habrá un pastor. ¿Cuántos pastores hay ahorita en el mundo? Pero el Señor aclaró y dijo, en aquel tiempo traeré yo mis ovejas y las pondré con este redil. Y entonces habrá un rebaño, uno, no va a haber dos, no va a haber 36,000. Va a haber un rebaño, o sea, una iglesia, y va a haber un pastor. ¿Quién es el pastor? Nadie más, no puede haber otro pastor para que se cumpla Ezequiel capítulo 34, donde dice que Dios mismo le iba a quitar las ovejas a los pastores y él mismo las iba a pastorear. Y eso es lo que está pasando aquí con nosotros, porque el evangelio que yo predico no es mío, sino del que me envió. Por eso Él es nuestro pastor para que se cumpla el Salmo 23 del 1 en adelante, que dice, el Señor Dios Todopoderoso, el Eterno, es mi pastor. ¿Y el de ustedes quién es? Entonces nosotros tenemos un solo pastor, el cual es Cristo, o el Espíritu Santo de Dios, por la palabra en Cristo Señor nuestro. ¿Sí vamos comprendiendo? Para nosotros hay un rebaño y un solo pastor. Muy importante que nosotros estemos pendientes desde el principio. Comencemos desde Jacob. Jacob bendice a sus hijos y muere, pero le dice a Rubén que no será el principal. Rubén es el primer hijo de Jacob, pero le dijo, no serás el principal porque subiste al lecho de tu padre. O sea, estuvo con una de las mujeres de Jacob, el hijo de él. Por eso fue desheredado y no pudo tomar la herencia, sino que fue más bien desechado. Él le dijo, no serás el principal. Entonces, ¿a quién pasa la primogenitura? A Simeón y a Leví. Pero de Simeón y Leví dice lo siguiente Jacob cuando los bendijo. Simeón y Leví también les quita su primogenitura, porque con su ira desarraigaron toro, diciéndoles en su congregación, no se entrará mi alma a juntarse con ustedes, ni mi espíritu se juntará en vuestra congregación. Dando a entender que Cristo, Dios en Cristo, iba a ir a juntarse con los levitas, pero no pudo juntarse con los levitas. ¿Por qué? Bueno, porque cuando llegó el cuerpo de Cristo a presentarse como sumo sacerdote a los levitas, ellos le dijeron que no podía estar ahí y lo querían hasta matar. Recordemos la escena donde Cristo llegó a la congregación de los levitas. Agarró y empezó a leer Isaías capítulo 61, versículo 1. Y cuando dijo, el Espíritu Santo de Dios está sobre mí, y hoy se ha cumplido esta palabra, trataron de matarlo a pedradas. Y él tuvo que irse de su congregación para que se cumpliera la escritura cuando dijo, mi alma no entre en su congregación y su espíritu no se junte con ellos. Así también está manifestado el Señor Dios Todopoderoso y Eterno en Cristo Señor nuestro. Así que el Espíritu de Dios no estará con ellos hasta que reconozcan a Silo, el cual es Cristo, y esté ahora resucitado. El Cristo prometido también se le dijo a Judá, a la tribu de Judá, se le dio y bendijo diciendo, tú serás el principal, no se quitará el cetro de tu reinado, a ti te alabarán tus hermanos, se han de inclinar a ti los hijos de tu padre. El Señor dio testimonio por medio de Jacob que Cristo o el Mesías se tenía que levantar y que no iba a ser recibido
entre sus hermanos, aun cuando Dios dijo que él sería el principal y que los levitas, Simeón, Rubén y todos sus hermanos israelitas tenían que arrodillarse delante de él. Ya el Señor, por la boca de Jacob, advertía sobre la ley y la gracia, que serían dos enseñanzas. Nos vamos a Moisés. Moisés, Dios con su propia mano escribió 10 mandamientos. ¿Cuántos mandamientos escribió Dios? Que le dio a Moisés solo 10 mandamientos. Y dijo a Moisés, dárselo al pueblo para que honren y veneren solo al único Dios verdadero, el eterno. Con estos 10 mandamientos, en donde por su obediencia se encuentra la divina gracia de Dios y lo que era suficiente para perfeccionar al pueblo. Israel no lo pudo alcanzar, pues en el propósito de Dios esas revelaciones eran manifestadas hasta el fin de los tiempos, pero para darle entrada a la gracia en los siglos venideros. Por esto a Moisés se le dieron las leyes sacerdotales con esperanza hasta que llegara Silo, el cual es Cristo. Se dice que de estas leyes hubieron hechas por Moisés 312 mandamientos, que son fuera de los 10 mandamientos, tratando de que el hombre se portara menos mal y alcanzara la santidad por obra. Pero sabemos hoy, por el amado apóstol Pablo, que no es por obra, para que nadie se gloríe, sino por fe. Por eso en la ley es imposible agradar a Dios, porque el que está bajo la ley va por la obra, el ayuno sin comer y etcétera. Mas el Señor dice que el justo por la fe vivirá. Así llegó a nuestra vida la ley y la gracia. La gracia llegó por medio de nuestro Señor y Salvador, Cristo bendito. Dos enseñanzas distintas, con un mismo fin, hacer perfecto a los santificados. Lo que es que cuando tú vas buscando la perfección por ti mismo, no la alcanzas. Tiene que hallarse por medio de la gracia de Dios. Como está escrito en Gálatas capítulo 1, 6 al 12. Estoy asombrado, dice el amado apóstol Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir a un evangelio diferente. Ojo aquí, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea apartado del Señor, o sea anatema. Como antes os he dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema quiere decir maldito. Maldito el que está bajo la ley, según Gálatas capítulo 3, versículo 10. Mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Cristo y resucitado. Sabemos que hay dos mujeres de dos pactos, dos mujeres de Abraham, que son dos pactos, la alegoría de dos pactos, la esclava y la libre. Y esto lo revela el Espíritu Santo por el amado apóstol Pablo, el apóstol de gracia.
Desde el principio sabemos que Agar es la esclava y representa a la Jerusalén actual, que está en Siria, y esta junto con sus hijos está hasta el día de hoy en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Como está escrito en Génesis capítulo 16, versículo 15, que habla de Agar, Génesis capítulo 21, versículo 2, que habla de Sara, la cual es libre, Agar, madre de Ismael, Sara, madre de Isaac. Y esto lo explica el amado apóstol Pablo en Gálatas, en el capítulo 2, Gálatas en el capítulo 4, versículos 25 y 26, que lo va a leer nuestra querida, amada, bendecida, la bendecida Lady, con voz alta y clara, no como la mía, que está medio guapinosa. Gálatas 4, 25 y 26. Gálatas está después de 2 Corintios. 4, 25 y 26. Porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú, que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la asolada que de la que tiene marido. Amén, lo recibo. El apóstol Pablo está aclarando que la Jerusalén actual, la que está en Siria, está ahorita en esclavitud porque están todavía bajo la ley. Y la ley de Moisés es para tu carne, para que se porte menos mal. Pero la gracia es para el espíritu, para que el espíritu recuerde quién es, de dónde viene, lo que viene a hacer y a dónde va. Por eso el amado apóstol Pablo explica que él viene a hablar la divina gracia de Dios. Y Pedro, Santiago y Juan están hablando, es el evangelio de la circuncisión, el evangelio que era para Israel. Mas Pablo habla un evangelio diferente. Por eso vemos ahí en Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 11 al 14, del 11 al 14, oído ahí, amada. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Hasta el 14. Y en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, porque cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Amén. Fíjate esto, ¿no? Pablo reprende a Pedro y le dice: Pedro, tú eres un hipócrita, tú eres de condenar. No lo agarró a escondidas, se lo digo delante de todos los presentes ahí. ¿Por qué? Porque Pedro no estaba conforme a la verdad del evangelio. ¿Y por qué? Porque Pedro tenía el evangelio de la circuncisión. Pedro lo único que tenía era lo que conoció, lo que vio de Cristo de Nazaret.
Pablo conoció el evangelio de la incircuncisión, el evangelio del tercer cielo del paraíso, el evangelio que se lo dieron nada más y nada menos en la presencia de Dios para que conociera la voluntad de Dios, sin la que nadie puede entrar en el reino de los cielos. Por eso tenemos que aprender a discernir entre lo terrenal y lo celestial. Yo les recomiendo a todos mis hermanos que nos ven por este medio, agarre Hechos capítulo 9 y le da corrido leyéndolo hasta Hebreo, hasta la carta a los Hebreos. Hechos capítulo 9 hasta el capítulo 28. Le va a confirmar lo que dice Pablo desde Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Éfeso, Colosenses, Filipenses, 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Filemón, Hebreo, todas estas cartas de Tito, todas estas cartas que Pablo escribió, las 14 cartas que aparecen en la Biblia, y la carta que aparece, la de la Odisea, que aparece y la puede conseguir por internet, a usted le van a dar a conocer las revelaciones de los misterios de Dios, para que usted no esté estancado allá en el vocabulario de Pedro, Santiago y Juan, que aunque son considerados columnas, pero de la circuncisión, Pablo es de la incircuncisión. Pablo tiene el evangelio para los gentiles. Entonces, muy importante que nosotros comprendamos la diferencia entre la circuncisión y la incircuncisión, entre el evangelio de la carne y el evangelio del espíritu. Pablo trae el evangelio del espíritu. Por eso, Pablo le dice a Tito, muy importante ahí, Tito, capítulo 1, versículo 10. Mira lo que Pablo le dice a Tito, que nosotros tenemos que ponernos las pilas con esto. Hasta el día de hoy hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Tito 1:10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, A los cuales es preciso tapar la boca, que que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Fíjate lo que no conviene. Mira, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Paga los diezmos. Si no eres un maldito, si no pagas los diezmos. Cuando tú oyes ese vocabulario, a esos hay que taparles la boca. Trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Por eso es muy importante que nosotros comprendamos la diferencia entre lo terrenal y lo celestial, la diferencia entre la circuncisión y la incircuncisión, la diferencia entre Agar y Sara, la diferencia entre los dos pactos, la diferencia entre los mandamientos sacerdotales de Moisés y los 10 mandamientos de Dios. Cuando nosotros conocemos esta diferencia, sabemos por dónde vamos a ir. Y si tú sabes por dónde vas a ir, entonces tú estás bajo la divina gracia de Dios. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad, los declaro prosperados con toda prosperidad. Recibo que su morar está intachable y los presento como una virgen pura delante de Cristo. Recibo que la llama flameante del Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de vosotros, mire, está para alumbrar todas las naciones, por lo cual clamamos, Abba Padre, gracia y paz. Ángeles con todos ustedes.